Bueno, damos así la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy de la International Coaching Community, comunicación efectiva para alcanzar acuerdos, con nuestra trainer de España, Marcela Parga, del Instituto Ben Pensante. Marcela, ¿cómo estás? Quiero dejarte de una vez la palabra para que arranques con el webinar. Bienvenida, Marcela. Muchísimas gracias, Alexis. Como siempre, es un placer estar contigo, principalmente por todo lo fácil que lo haces y, por supuesto, con la International Coaching Community y con todos vosotros los que estáis ahí, tanto los que me estáis viendo ahora como los que me vais a ver cuando veáis la grabación. La verdad es que es un verdadero placer y muchas gracias por la asistencia de esta webinar, que bueno, hay muchísima gente registrada, lo cual la verdad es que me encanta porque estoy dándome cuenta que el hecho de poner la palabra acuerdo en una webinar sigue atrayendo un montón de gente, ¿verdad, Alexis? Que no es lo que pasa con la palabra acuerdo, que creo que es muy importante. O sea que de verdad muchas gracias. Y muchas gracias como siempre a la International Coaching Community por poder hacer este tipo de espacios. Es un placer para nosotros, Marcela. Gracias. A ti. ¿Damos comienzo ya? Sí. No sé si en el chat funciona. Ya lo Sí, vale. habilité, sí estaba Estupendo. deshabilitado, pero ya quedó Sí, sí. habilitado, ahora sí está. Nada, estupendo. Y bueno, ya he visto entre los asistentes que hay muchos amigos, o sea que de verdad, de nuevo, gracias también a los amigos por seguir ahí. Espero que os pueda aportar un poquito, porque claro, cada vez que hablamos, pues claro, os tengo que contar algo que no os haya contado ya. O sea que espero que os pueda aportar esta webinar, como me aportáis todos vosotros cada vez que también os escucho. Bueno, pues vamos a empezar la webinar de hoy, que se titula Comunicación efectiva para alcanzar acuerdos. Y lo primero que os quiero trasladar es precisamente que vamos a poner el foco en lo que es el acuerdo o a qué le llamamos acuerdo. Y fijaros que este slide lo he puesto en color negro y solamente se ven unas manos entrelazadas, precisamente simbolizando un trato, ¿no? Un acuerdo, un pacto. Pues para mí eso es el acuerdo. Es decir, el acuerdo no es nada más que un espacio donde tú y yo pues vamos a elaborar un contrato, un pacto, una alianza, ¿no? Y ese espacio al que llamamos acuerdo, pues evidentemente lo tenemos las dos partes que dibujar cada día, que tratar cada día. ¿Y cómo se establece ese acuerdo diario o puntual? ¿Cómo? Pues con nuestra comunicación, con nuestro compromiso y con nuestro seguimiento. ¿Qué sucede? Que cuando yo tengo que acordar algo con alguien, o mejor dicho, cuando yo tengo que negociar algo con alguien y voy centrada en que quiero llegar a un acuerdo, a veces el ir tan centrada en ese punto pues hace que mi comunicación no sea del todo cuidadosa o no sea del todo fluida. ¿Por qué? Porque tengo como objetivo alcanzar un acuerdo. Y desde ya, desde el minuto número 1 o 2 de esta webinar, os quiero precisamente hacer que borréis ese objetivo de vuestra mente o que lo separéis ese objetivo de vuestra mente. Quitad la palabra acuerdo del objetivo, porque de esa forma, desde mi punto de vista, será mucho más fácil conseguir el resultado del acuerdo. Para mí, el acuerdo no es un objetivo en sí mismo. Para mí, el acuerdo es un resultado de un objetivo que tengo en la negociación que no es para nada el acuerdo y que os voy a ir desvelando poquito a poco qué es. Pero ya os digo que el acuerdo es un resultado, no es el objetivo. Si yo me lo tomo de esa manera, si yo no me tomo el acuerdo como un objetivo, sino como un resultado, quizás no me encuentre como me puedo encontrar muchas veces en este slide, ¿no? Como con este slide, que es que tengo que conseguir el acuerdo sea como sea y me agarro a él como, vamos, como si fuera mi tabla de salvación. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasaba mucho, a veces aún me sigue pasando y por eso lo quiero compartir con vosotros. Para mí es muy importante trabajar en armonía, trabajar en equipo y que todo el mundo se sienta cómodo, que se sienta bien. Si ya estoy fuera del ambiente de trabajo y estoy en el ambiente familiar, todavía con más empeño, intento conseguir que haya esa armonía, ¿no? Pues con mis hijos, con mi pareja, con mis suegros, con mis padres, con mi hermano, mis cuñados. Es decir, quiero que todo esté bien, ¿no? Que todo el mundo esté contento, que haya esa armonía familiar, que haya ese supuesto acuerdo, ¿no? De convivencia entre todos. Por eso
desde mi punto de vista, yo vivía enganchada continuamente a que esa armonía estuviese presente sí o sí. Es decir, era algo que tenía que conseguir por todos los medios. Y en el ámbito profesional también me pasaba mucho, ¿no? O sea, yo, bueno, soy abogada también de profesión, como sabéis muchos, entonces parte de mi trabajo consiste en defender los intereses de mi cliente, negociar y llegar a acuerdos, pero esos acuerdos no son como el acuerdo que os voy a proponer, sino que esos acuerdos, cuando tengo que defender los intereses de mis clientes, es precisamente conseguir los intereses de mis clientes. Muchas veces confundimos el acuerdo con conseguir nuestros propios intereses, nuestros propios objetivos. Y si no conseguimos nuestros objetivos y nuestros intereses, pues parece que no vamos a llegar a ningún buen puerto, ¿no? Parece que no va a haber acuerdo si no consigo mis objetivos. Para mí eso no es un acuerdo, eso es conseguir mis objetivos, que no tiene nada que ver con lo que supone una negociación, lo que supone abrir un espacio de entendimiento y de conexión entre tú y yo, donde el acuerdo quizás ya no sean mis objetivos y mis intereses, a lo mejor son otra cosa, donde mis intereses seguro que van a estar ahí presentes, pero a lo mejor incluso lo que tú me propongas me interesa más de lo que yo pensaba. Por lo tanto, estar enganchada al acuerdo, o sea, es decir, pensar que mi propuesta, que lo que yo quiera tiene que ser sí o sí, porque si no, no va a haber acuerdo, eso evidentemente no me va a interesar, porque quizás no siempre pueda conseguir defender mis intereses y sobre todo conseguir mis objetivos. No siempre lo puedo conseguir cuando estoy relacionándome con personas. Pero vivir también enganchada a que todo el mundo esté contento con sus intereses y por tanto ceder yo a los intereses de los demás, también está muy lejos de alcanzar acuerdos. Ahí solamente estaría cediendo mis intereses y mis objetivos para que hubiese una supuesta armonía profesional o personal familiar y que evidentemente me voy a sentir muy arrastrada porque, bueno, pues en unos momentos determinados puedo tener algún tipo de concesión, pero en otros eso me va a producir un desgaste importante. Entonces, si vivir pensando en alcanzar acuerdos sí o sí no es lo ideal, y si por otra parte no consigo mis objetivos y mis intereses, ¿qué hago? Pues lo que os propongo es que no estemos enfocados en el acuerdo, como os decía antes, y que empecemos a explorar qué pasa con vivir dentro del desacuerdo. Es decir, si yo no puedo conseguir siempre lo que quiero, ¿no? Tanto en el terreno, como os decía, personal como en el terreno familiar, si no siempre consigo lo que quiero en mi relación con las personas, si no siempre soy capaz de defender mis intereses, porque, bueno, pues porque prevalecen por algún motivo los intereses de otra persona, pero tengo que convivir con ella de alguna manera, bien profesionalmente o bien personalmente, ¿cómo voy a estar en ese desacuerdo? Y antes os decía que yo no me sentía cómoda en el desacuerdo, porque pensaba que la armonía dentro de un equipo, la armonía dentro de una familia, pasaba por estar siempre de acuerdo todos. Y lejos, por supuesto, de la realidad, vamos a estar siempre de acuerdo todos, ¿no? Somos personas muy diferentes unas de otras y evidentemente no vamos a estar siempre de acuerdo, sino además menudo aburrimiento estar siempre de acuerdo. Además, fijaros, pensando en los amigos que tenéis, estoy segura que muchos amigos piensan de manera totalmente diferente a vosotros en muchos aspectos, ¿verdad? A nivel político, a lo mejor tenéis amigos que tienen unas ideas políticas muy distintas a las vuestras y son amigos vuestros y sabéis convivir con ellos. Igualmente a nivel religioso, también podemos tener desacuerdos en ideas religiosas y vivir en perfecta armonía y estar muy bien y ser muy felices también. Y a nivel profesional también ocurre que puedo estar en desacuerdo contigo, aunque tenga que trabajar contigo llevando un mismo proyecto y tú tener una idea del proyecto muy diferente a la mía y poder trabajar juntos en sacar adelante ese proyecto. El cómo no es fácil, pero que es posible, claro que sí. Es decir, el desacuerdo forma parte de nuestra vida de la misma forma que el acuerdo. Y fijaros, no tiene más validez uno que otro, simplemente son escenarios diferentes. Lo que pasa es que nos han enseñado y nos hemos acostumbrado a que debemos estar de acuerdo para poder avanzar.
y podemos avanzar también desde el desacuerdo. Os propongo entonces que exploremos juntos cómo podemos vivir bien en el desacuerdo, porque una vez que sepamos explorar bien cómo nos sentimos en el desacuerdo, ahí es donde vamos a ser totalmente libres, abiertos a poder alcanzar acuerdos. Y eso lo he aprendido yo dentro de mis propias negociaciones, y cada vez que voy libre a una negociación, sabiendo que tengo muchas opciones y muchas alternativas, aunque no llegue a un acuerdo, mi comunicación en esa negociación es mucho más efectiva. Mi conexión con la otra parte es mucho más eficaz. Y el resultado, curiosamente, es que consigo muy buenos acuerdos, precisamente porque no dependo de ellos. No sé si estos mensajes tienen algo de significado para vosotros, pero si os parece bien, lo podemos ir probando con algún ejemplo que vosotros mismos queráis también explorar en esta webinar, ¿no? Yo os propongo que penséis ahora mismo en un posible acuerdo que queráis alcanzar, es decir, que queráis negociar o que tengáis que negociar con alguna persona en los próximos días, mañana, quizás este fin de semana o cuando sea, y que os gustaría, bueno, pues conseguir, evidentemente, satisfacer vuestros intereses, claro que sí. Pero, ¿qué pasa si eso no sucede, ¿no? Pues fijaros, ¿cómo vamos a poder estar bien aunque no consigáis eso que pretendéis en vuestras próximas negociaciones? Para eso, como no estamos en la International Coaching Community, el coaching nos ayuda mucho. Cuando una persona acude a una sesión de coaching o a un proceso de coaching, acude porque quiere alcanzar unos objetivos, o bien porque no se encuentra del todo cómodo con su vida, tanto profesional como personal, y quiere, por tanto, poner un poco de luz, ¿no?, al camino que va a seguir emprendiendo dentro de su vida. Es decir, de alguna manera hay un desacuerdo interno y quiere, por tanto, conocer más sobre ese desacuerdo interno, y el coaching le ayuda a ordenarse a nivel interno. Por lo tanto, el coaching es una metodología muy buena para poder vivir en armonía dentro de nosotros mismos y poder, por tanto, avanzar hacia la consecución de nuestros objetivos. ¿Y qué hace muy bien el coaching para ayudarnos a ordenar nuestro desacuerdo y a estar bien en armonía dentro de nuestro desacuerdo? Pues nos ayuda primero a gestionar nuestro estado emocional. Como coaches, cuando estamos haciendo esa labor de ayudar a los demás, ¿no?, en el rol de coach, lo primero que nos dicen es que tenemos que saber gestionar nuestro estado coach. Nuestro estado coach no es más que gestionar nuestro estado emocional para poder transmitir y ayudar al coachee, al cliente. Pues cuando estamos en desacuerdo con alguien o en desacuerdo incluso con nosotros mismos a veces, ¿no?, pues también tenemos que saber cómo gestionar nuestro estado emocional. Esta es una webinar donde os voy a contar cómo es una comunicación efectiva para alcanzar acuerdos. Pero antes de tener una comunicación efectiva, debemos de tener una gestión emocional adecuada para que nuestras palabras y nuestro lenguaje no verbal sea efectivamente efectivo para poder alcanzar acuerdos. Entonces, gestión del estado emocional, el coaching nos ayuda dentro de nuestro desacuerdo interno y del desacuerdo con el otro. También nos ayuda el coaching a explorar alternativas. A veces queremos conseguir algo, pero no sabemos muy bien qué es lo que queremos conseguir. Las personas que sois coaches sabéis muy bien cómo se trabaja el objetivo SMART, ¿no?, el objetivo Marte. ¿Qué es específicamente lo que quieres conseguir? Pues lo mismo sucede con esto. O sea, tú quieres alcanzar un acuerdo. ¿Cómo vas a saber específicamente que has llegado a un acuerdo? Y si no llegas a ese lugar del acuerdo, ¿qué otras alternativas tienes, ¿no? ¿Qué otros posibles escenarios puedes estar viviendo si no consigues ese que quieres? Y explorar, por tanto, todas esas alternativas. Ahí entre paréntesis os pongo la palabra MAN, que es el acrónimo de la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Este acrónimo de mejor alternativa a un acuerdo negociado tiene mucho que ver
con lo que nos enseña la metodología Harvard de negociación, cuando precisamente esta metodología de negociación nos dice que antes de sentarnos en una mesa de negociación, lo ideal es que exploremos todas las alternativas antes de precisamente sentarnos en esa mesa. Todas las opciones que tenemos por si no llegamos a un acuerdo. Después vamos a trabajar un poquito esta parte de MAM para que veáis en qué se basan. Pero el coaching nos puede ayudar precisamente a abrir un poco nuestra mente, nuestra perspectiva y poder ver otras opciones distintas a este momento donde estamos viviendo en desacuerdo. Evidentemente, una vez que sabemos que tenemos alternativas, también vamos a saber qué nos pueden aportar esas alternativas, porque las alternativas no son más que otros caminos y esos caminos también nos aportan. De hecho, el camino del desacuerdo, el estar en desacuerdo contigo, probablemente también me aporte algo, o no, pero lo podemos explorar. Y con una sesión de coaching se explora de maravilla. Y por supuesto, en una sesión de coaching también exploramos con qué recursos contamos para alcanzar no el acuerdo, las alternativas. Si os fijáis, no me estoy enfocando en el acuerdo, me estoy enfocando en todo lo demás que no tiene nada que ver con el acuerdo, que es en el desacuerdo y en todas esas opciones distintas de llegar a un acuerdo contigo que también tengo. Bien, pues vamos a ir punto por punto para sentirnos a gusto y cómodos en el desacuerdo. Os he dicho que penséis en una negociación que podáis tener en estos días donde queráis alcanzar algo, ¿no? Un objetivo que tengáis, unos intereses que queráis satisfacer. Si todavía no tenéis esa negociación en marcha, es porque, si no habéis alcanzado el acuerdo con esa persona, es porque ahora mismo, en estos momentos, quizás estéis en desacuerdo o estéis viviendo de alguna manera una situación que no es la más adecuada para vosotros y por eso queréis negociar. Es así, ¿no? Entiendo. Bueno, pues vamos a ver cómo está vuestra gestión emocional en estos momentos donde aún no habéis alcanzado un acuerdo con una persona. Os voy a poner el ejemplo de un compañero de trabajo que tiene que negociar con otro compañero, pues por ejemplo, un cambio de turno, ¿no? O por ejemplo, incluso en una reunión tienen que hacer un proyecto, ¿no? Las dos personas en común, y uno piensa que se tiene que enfocar más en la rapidez de atención al cliente y el otro piensa que no, que la rapidez no es lo más importante, que es más importante darle calidad de otra manera y no quiere atender rápido al cliente. Es decir, están en desacuerdo en cómo se tiene que atender al cliente. O cualquier otro ejemplo que tengáis vosotros en vuestro día a día con algún compañero de trabajo, con la familia, y que precisamente por eso estáis escuchando esta webinar para ver cómo va a ser efectiva mi comunicación para alcanzar acuerdos. Bueno, pues la pregunta es, ¿cómo está ahora mismo vuestra gestión emocional en este momento? Pues estos dos compañeros de trabajo que se tienen que poner de acuerdo y no son capaces de hacerlo, pues evidentemente su estado emocional cuando tienen que hablar sobre este aspecto de cómo van a atender al cliente no es el más adecuado. Pues probablemente se sientan atacados el uno con el otro. Cuando uno opina una cosa y el otro le dice no estoy de acuerdo con esto, se lo toman muchas veces de forma personal. ¿Qué quiere decir tomarse las cosas de forma personal? Bueno, pues pensar que lo que te está diciendo la otra persona te lo está diciendo a ti para perjudicarte, dañarte, herirte, o si no te lo tomas tan personal, lo cual agradezco que así lo hagáis, aún así te sientes pues frustrado, incómodo, porque la otra persona no piensa como tú. O incluso no puedes llegar a comprender por qué no ve lo mismo que ves tú, de esa posible atención al cliente en este caso. El no tomarse las cosas de forma personal es muy fácil decirlo y no es muy fácil hacerlo, ¿verdad? Porque claro, si yo te digo una cosa y tú me dices la contraria, pues a lo mejor me puedes llegar a ofender, me puedo sentir herida. ¿Y qué se me puede ocurrir a mí para no sentirme yo herida? Pues no tomarme las cosas de forma personal significa pensar más en tus intereses y no tanto en los míos. Quiero decir con esto que cuando tú me contestas a mí a una propuesta de forma negativa es porque probablemente tengas algún interés para contestarme de esa manera. Y si yo me tomo las cosas de forma personal, lo único que estoy viendo es un agravio hacia mi persona.
no estoy viendo que tú solo estás defendiendo tus intereses. Cuando tú me dices que no a algo, en realidad, debajo de ese no hay un sí a otra cosa. Entonces, si yo no me tomo las cosas de forma personal, seré capaz de poder indagar un poco en qué me estás diciendo que sí. Me estás diciendo que no a esta propuesta, pero ¿a qué propuesta me puedes decir que sí? Y esa curiosidad y esa forma de poder indagar en tus intereses y no tanto en los míos, solamente es posible si no me tomo las cosas de forma personal. Me va a ayudar mucho el saber buscar dentro de tus intereses algo que también sea interesante para mí. Y para eso me tengo que enfocar en la parte valiosa de tu propuesta. Por ejemplo, en el caso que os estaba contando de estas dos personas que tienen maneras diferentes de ver la atención al cliente. Uno cree que lo hay que atender con rapidez y el otro simplemente cree que no es la rapidez el valor que le puede dar el cliente a la atención, sino que prefiere estudiar mejor el caso y atenderlo de una manera distinta. Cuando la persona que le dice a este cliente lo tenemos que atender ya, llámalo ya porque es urgente e importante que escuche tu llamada y la otra persona le dice que no, bueno, pues probablemente se pueda tomar las cosas de forma personal, lo que os decía, ¿no? Decir, pero ¿por qué me estás diciendo que no? Si lo más importante es el cliente. Ahí tenemos el valor común de los dos. El cliente es importante para los dos. Ahí es un momento donde sí puedo pensar en no tomarme las cosas de forma personal porque no está hablando de mí. Mi compañero está hablando del cliente, de lo que considera que puede ser importante para el cliente. Por lo tanto, me quiero enfocar en esa parte valiosa de mi compañero que también valora efectivamente al cliente. De una manera distinta a la mía, pero también lo valora. En vuestros ejemplos, si ahora mismo no estáis llegando a un acuerdo con una persona y os estáis tomando su negativa o su propuesta como un agravio o como un ataque personal, vamos a intentar enfocaros en eso que puede ser valioso de esa persona para ti o que puede ser valioso de su propuesta. De la propuesta que os ha dicho, ¿qué parte de valor puede tener? Y me podéis decir, nada, nada, porque propone cosas que de verdad que no son para nada valiosas. Si es así, si creéis que para vosotros no es nada valioso lo que propone la otra parte, entonces pregúntate para quién puede ser valioso esa propuesta. Si no es para ti, ¿para quién puede ser? Y estas preguntas, ¿a qué me ayudan? Simplemente a rebajar un poco mi estado emocional y no sentirme atacada, no sentirme herida, porque el no llegar a un acuerdo con esta persona no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con un escenario que se llama acuerdo y desacuerdo, que se llama relación, pero no tiene nada que ver conmigo. Bueno, no sé si me estoy explicando y si no después me preguntáis lo que sea necesario, ¿eh? Esto es para ir trabajando un poco la gestión del estado emocional ahora que estoy en desacuerdo. Es decir, no me tomo las cosas de forma personal. Esta persona que no está de acuerdo conmigo tiene su vida y yo tengo la mía. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que convivir juntos si es un familiar, pero igualmente me puedo enfocar en cosas valiosas de la persona y de sus propuestas. Y además tengo otra opción para también seguir trabajando mi estado emocional, que es que tengo alternativas, tengo posibilidades, precisamente para seguir viviendo dentro del desacuerdo y seguir viviendo bien. Y todas esas alternativas, todas esas posibilidades las voy a explorar. Y las voy a explorar como si fueran puertas o ventanas, es decir, tengo muchas salidas distintas al acuerdo. Para eso os voy a proponer que enumeréis todas las alternativas distintas de poder llegar a un acuerdo. Por ejemplo, estos dos compañeros que están trabajando juntos en el proyecto de cómo vamos a atender al cliente tienen alternativas. Una puede ser, pues no trabajar juntos. Tenemos la alternativa de trabajar juntos y la alternativa de no hacerlo. Pero a lo mejor esa no es posible. Las alternativas tienen que ser realistas. Si no son posibles, es decir, si no dependen de vosotros, no son alternativas. Entonces, ¿tienen estos compañeros alternativa de no trabajar juntos? No, porque trabajan por cuenta ajena en una empresa
y los dos están contratados y nadie va a ser despedido. Entonces tienen que seguir juntos, ya no es una alternativa posible. ¿Qué otras alternativas tienen? Tienen la alternativa de, pues a lo mejor llamar a una tercera persona, algún compañero, para que les ayude a decidir qué opción puede ser la más rentable. Esa puede ser una alternativa. ¿Qué otras alternativas tienen? Pues tienen la alternativa de probar, ¿no? Pues con la opción de atender al cliente rápidamente un día y probar de atenderlo, como dice otra persona, otro día, y después hacer una encuesta al cliente de cómo se ha sentido mejor atendido. ¿Es otra alternativa? Otra alternativa. Tienen también otra alternativa distinta, que es que dentro de ese proyecto hagan subproyectos y que cada uno lo plantee de una manera distinta y ver después qué cliente está más satisfecho, por ejemplo. Y así vamos sumando posibles alternativas. El problema es cuando no se nos ocurren las alternativas, porque a veces estamos tan enfocados en llegar al acuerdo, es decir, en llegar a lo que yo quiero conseguir, que no tengo la mente abierta para buscar otras opciones, otras salidas. Por eso el coaching nos ayuda mucho a explorar dentro de nuestra mente otros caminos. Cuando no se nos ocurren alternativas, a veces una conversación, si es con un coach, perfecto, o a veces con un amigo, nos pueden ayudar. Las alternativas son cambios de perspectiva, es ver las cosas desde otro lugar, es abrir una ventana, es abrir una puerta distinta y desde ahí mirar. Esas son alternativas. Por ejemplo, en otro ejemplo distinto de una negociación que tengo que tener, por ejemplo, con mi casero, ¿no? Con el casero yo estoy alquilada y tengo que negociar con el dueño del local donde tengo yo mi negocio. ¿Por qué tengo que negociar con él? Pues porque me quiere subir la renta y yo no puedo pagar esta renta. Vale. Mi negociación va a intentar consistir en que efectivamente esta persona no me suba la renta. Pero eso, bueno, lo podré conseguir o no. Tengo la alternativa de cambiar de oficina y de irme a otro lugar. Puede ser una alternativa. Tendré que buscar otros locales y ver si hay alguno que la renta pues, me pueda compensar y que esté en una zona como tengo mi oficina actualmente. Pero sí, es una alternativa. ¿Qué otra alternativa tengo? Bueno, tengo la alternativa dentro de la negociación de que, bueno, quizás en vez de ofrecerle una subida de renta, le pueda ofrecer, o mejor dicho, negociar con esta persona la posibilidad de que, bueno, pues que yo le pueda hacer algún tipo de servicio dentro de mi negocio que le cobre un poco menos, pues por ejemplo, darle esa opción. ¿Es posible esa alternativa? Bueno, veremos si la quiero o no, pero es una alternativa. Pero ahí ya depende esa alternativa de la negociación. Lo ideal es buscar alternativas que no dependan de la otra parte. El que yo me vaya a buscar otro local no depende del casero, depende solo de mí. Y así voy explorando alternativas. Veo que alguien levantó la mano. Es muy importante tener claras que tenemos muchas alternativas y dentro de ellas, de todas, vamos a escoger la más adecuada para mí, la que dependa exclusivamente de mí y que sea la más adecuada. Voy a ver en las preguntas. Mi pregunta y duda es cómo trabajar esto cuando ciertas personas sostienen a ultranza posiciones. Vale, después lo vamos a ir viendo, ¿eh? Después ya verás cómo le podemos ayudar a esas personas a comunicarnos. De todas formas, si al final de la webinar no te he contestado, lo vemos después, ¿vale? Andrea, no me olvido, ¿eh? Entonces, tenemos de momento estas alternativas aquí apuntadas en un papel. Os digo que apuntéis todas, aunque sean algunas un disparate, y que cuando las tengáis todas anotadas las reviséis y escojáis una o dos, las mejores para vosotros. Y eso será el espacio del desacuerdo mejor que podáis vivir. Es decir, estas alternativas, si no llego a un acuerdo, me pueden ayudar a seguir viviendo bien. Porque, ¿qué te pueden aportar esa alternativa que has escogido? ¿Qué te puede aportar? ¿Qué te aporta? ¿Cómo vas a vivir con esta opción que has escogido? ¿Y cómo te sientes con esta opción? Bueno, pues si mi alternativa tiene que ser cambiarme de oficina, voy a buscar una oficina por si acaso, tener esta alternativa estudiada, voy a ver en qué zona, qué precio tiene, cómo me siento con esta opción. Hombre, preferiría quedarme en la oficina donde estoy, pero bueno, si no llego a un acuerdo, pues por lo menos tengo esta opción
¿Y cómo me voy a sentir? Bueno, me voy a sentir por lo menos útil y por lo menos segura de que si no llego a un acuerdo, mi negocio puede seguir en este otro lugar. Y llevado al caso de estos dos compañeros que quieren negociar y atender al cliente de una manera distinta, bueno, tienen la alternativa de escoger, por ejemplo, a una tercera persona, a un compañero, y que les ayude a mediar. Puede ser una opción. ¿Y cómo se siente con esa opción, con esa alternativa? Bueno, pues a lo mejor quizás también tranquilo de escuchar a una tercera persona. Es importante analizar y ver que no solamente tienes alternativas, sino cómo te sientes con ellas y cómo vives con esas alternativas. Y una vez que lo tienes ya pues un poco analizado y que sabes que hay un valor detrás de esa alternativa, darte cuenta de que tú tienes recursos para lograr esa alternativa, esa opción, que no dependes de la persona con la que tienes que negociar, que es algo totalmente al margen de esa persona. Yo puedo buscar otra oficina para mi negocio al margen de que mi casero me suba o no la renta. Yo puedo hablar con un compañero diferente del equipo que me pueda ayudar a ver o a mediar con mi otro compañero con el que no llego a acuerdo, al margen de que mi compañero esté de acuerdo o no con eso. Yo puedo hablar con este compañero. Es decir, tengo recursos y esos recursos dependen de mí. Las alternativas tienen que ser realistas, tienen que ser alcanzables y sobre todo que dependan exclusivamente de mí. Todos los recursos que tengo los voy a poner también a mi disposición porque así me voy a sentir mucho más segura cuando vaya a negociar. Cuantas más alternativas explore y cuanto mejor las explore, más libre voy a ser de sentarme en esta mesa de negociación con mi casero o con mi compañero. Seré mucho más libre. ¿Para qué? ¿Más libre para qué? Pues más libre para tener esa comunicación fluida, una comunicación diferente a la que yo podría tener si pienso que tengo que llegar a un acuerdo sí o sí. A veces he ido a negociaciones muy exigida conmigo misma por decir, tengo que alcanzar este acuerdo, tengo que, fijaros las palabras, tengo que alcanzar este acuerdo, porque si no lo consigo, Dios mío, ¿qué va a pasar con mi cliente? Si no lo consigo, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Esa urgencia que yo me pongo, esa autoexigencia que yo me impongo con alcanzar un acuerdo, lo que hace es nublar mi mente para buscar opciones y lo que hace también es hacer que mi comunicación sea exigente o muy pasiva. A veces soy pues muy agresiva con mi comunicación porque tengo esa necesidad imperiosa de conseguir el supuesto acuerdo, o bien porque soy muy pasiva y voy a la negociación sin haber explorado otros caminos y la verdad es que mi comunicación tampoco es la más adecuada y al final acabo cediendo a las pretensiones del otro y salgo de la mesa de negociación mucho peor que como entré. Por tanto, explorar las alternativas me va a dar seguridad, me va a dar confianza y me va a dar libertad para decidir. Y sobre todo, con esa seguridad, confianza y libertad es como podemos empezar a comunicarnos a otro nivel, que es como digo. O sea, que bienvenido el desacuerdo, gracias por estar en desacuerdo, porque el desacuerdo me está ayudando a ver opciones que a lo mejor simplemente las tenía ahí aparcadas y ahora me estoy dando cuenta que las opciones también me aportan. Esas opciones del desacuerdo me están ayudando. No busco el acuerdo, sino que busco otra cosa. Cuando quiero negociar contigo, no voy a buscar el acuerdo. Cuando quiero negociar contigo, tengo otro objetivo, que os decía que el acuerdo no es el objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo cuando tengo que negociar contigo? ¿Cuál es? Pues fijaros, el objetivo, si quiero negociar contigo o con cualquier persona, es conectar. Conectarme contigo, tener conexión. Y eso podéis decir, ya, pero eso es una palabra muy manida, que sí, nos tenemos que conectar, tenemos que tener conexión, pero bueno, pues de verdad que cuando yo estoy actuando como abogada, busco la conexión del abogado contrario, es decir, de la persona con la que tengo que negociar. Cuando estoy actuando como mediadora, ayudo a que las partes que están en conflicto no busquen el acuerdo, busquen la conexión. El acuerdo ya llegará o no, pero la conexión es muy importante para que el acuerdo llegue.
Por tanto, si yo lo que quiero es conectarme contigo, tendré que utilizar todas las herramientas posibles para que esa conexión se produzca. Y no digo conexión porque me interese la persona, digo conexión porque me interesa llegar a un acuerdo, porque me interesa trabajar contigo, porque me interesa que evidentemente podamos vivir bien, porque si eres el casero de mi oficina, me interesa tener una relación de arrendador-arrendatario adecuada, porque si eres mi cuñado, me interesa poder convivir contigo de una forma también adecuada, aunque no estemos de acuerdo. Y para eso necesito conectarme contigo. ¿Os acordáis que os he dicho en unos slides atrás que para gestionar mi estado emocional lo que tengo que buscar es la parte valiosa de la propuesta del otro? Para poderme conectar con la persona tengo que evidentemente poder llegar a empatizar con ella de alguna manera. Y si no soy capaz de empatizar con la persona, tengo que empatizar con la propuesta de la persona. Sus propuestas, sus ideas tienen mucho valor para mí, aunque no esté de acuerdo con ellas, porque son ideas distintas que me van a aportar en algún momento de mi vida. Si soy capaz de conectarme a otro nivel con esa persona, seré capaz de conseguir acuerdos. En mi caso, cuando yo negocio con el cliente contrario, ¿no? Pues para imaginaros, a veces pues un tema de un divorcio, ¿no? Yo represento, pues, por ejemplo, al marido y tengo que negociar con el abogado o la abogada que representa pues, a la mujer. Y claro, pues yo defiendo los intereses pues, de mi cliente, que a lo mejor lo que quiere es pues, quedarse con la custodia de los hijos para él solo, ¿no? Y que la mujer tenga solo las visitas los fines de semana, o que quiere la custodia compartida y la mujer no quiere eso, quiere la custodia monoparental solo para ella. Entonces, a veces es muy difícil poder conectar con el abogado contrario porque evidentemente va a defender los intereses de su cliente de la misma forma que busco yo defenderlos de mi cliente. Si mi cliente me escucha cuando yo hablo con el abogado contrario, a veces se puede preguntar de qué parte estoy, porque en esa escucha que yo tengo con el abogado contrario, lo que busco es la conexión. ¿Y qué es eso? Busco comprender los intereses de la otra parte. Busco comprender qué es lo que quiere esa mujer. Busco comprender para qué quiere eso que propone. Y eso que busco de la otra parte es lo que en la metodología Harvard de negociación se dice que se negocia en base a intereses y no en base a posiciones. Para mí, el negociar en base a los intereses del otro es buscar la conexión. Y a la pregunta que tú me hacías, Andrea, en el chat, por si ya te puedo ir contestando, que me decías, ¿qué pasa cuando la otra parte no cede? ¿Qué pasa? No busques lo que propone, no busques solo centrarte en su propuesta, en su opción. Indaga un poco más allá y busca la conexión con esa parte, que es lo que está buscando de manera oculta, lo que no dice que busca, pero en realidad está ahí un poco latente. Por ejemplo, imagínate que esta persona no quiera pues tu propuesta y te diga todo lo contrario y que tú solamente te quedes en su negativa, en su no. Pues en otro momento intenta conectar con ella a otro nivel de cómo te encuentras, ¿no? En estos momentos, ¿qué es lo importante para ti? Quiero comprenderte. Al margen del posible acuerdo o desacuerdo, quiero saber que me digas cómo te imaginas la relación que tenemos ahora mismo, pues dentro de un mes, si yo pues estoy atenta a lo que tú me propones, ¿cómo será? ¿Y esto por qué es importante para ti? ¿En qué sentido? Y poco a poco vas buscando puntos de encuentro, conexión con la persona. Pero para eso, para poder conectarte con ella, lo que tienes que estar es también presente con esa persona. Para que yo pueda conseguir conectarme con alguien, evidentemente tengo que querer conectarme con ella. Querer de verdad. No es solo un ejercicio para conseguir un acuerdo. Es que me interesa la conexión porque me interesa conseguir el acuerdo. Y para eso tengo que estar presente. ¿Qué significa estar presente? Pues evidentemente si tengo que negociar con esta persona y puede ser en presencia, personalmente, mejor que si es por teléfono, si es posible.
Y si no es posible, porque nos separan miles de kilómetros de distancia, pues por lo menos vernos, por lo menos tener una videollamada y poder ver su cara. Estar presente es estar también conectado con la persona. Y fijaros, esta slide que pongo, que es un regalo, cuando estamos presentes con la persona, el regalo no se lo hacemos a ella, el regalo nos lo hacemos a nosotros, porque cuando estamos presentes con los demás, todos los inputs que recibimos de los demás son un regalo para nosotros, aunque os parezca que no. Todo lo que percibimos de los demás lo podemos utilizar en nuestro propio beneficio, en el sentido de que todas sus ideas, aunque no sean para nada ideas como las nuestras, son también propuestas que en algún momento pueden ser valiosas, o bien para mí o bien para alguien. Por lo tanto, cuando yo quiero negociar con alguien, estoy conectada con esa persona, curiosa con lo que le puede interesar a esa persona y presente con esa persona, totalmente presente. Me interesa mucho esa conexión y me interesa que la persona lo sepa, estoy ahí. Es una forma también de poder llegar a alcanzar acuerdos. Por supuesto, otra forma de estar conectado y de estar presente, sin duda, es la escucha. Pero bueno, eso a los coaches ya se nos presupone que la sabemos hacer muy bien, ¿a que sí? Pues no. La hacemos muy bien cuando hacemos coaching. Cuando hacemos coaching, sí, escuchamos al coachee, al cliente, de maravilla. Entramos en nuestro estado coach y ahí somos coaches. Y después de la sesión de coaching, vuelvo a ser Marcela y ahí escucho como me da la gana. Pues si yo quiero conseguir un acuerdo, tengo que escuchar como escucho en coaching, con esa apertura y con esa curiosidad. Porque si no, evidentemente no voy a conectar. Y si no conecto, no estoy presente. Y si no conecto y no estoy presente, evidentemente la otra persona se puede tomar las cosas de forma personal y tener una gestión emocional inadecuada. Escuchar, por lo tanto, con apertura. Y ahora ya nos vamos a ir centrando y adentrando, ya estoy acabando casi, me falta poquito, en lo que es muy importante, que son las palabras y el rostro. Es decir, nuestro cuerpo habla. Si yo estoy negociando contigo y además me estás viendo, ¿no? Los gestos que puedan salir de mi cara también van a ser transmisiones de contenido. Aunque no diga nada, mi cuerpo y mi rostro hablan. Por lo tanto, cuidado con mi lenguaje no verbal en las negociaciones para poder conectar con la persona. Y también cuidado con las palabras. Aquí os pongo que seáis impecables con las palabras, porque las palabras nos pueden acercar o nos pueden alejar mucho de las personas, mucho. Y cuando digo esto, ya me refiero a una estructura de comunicación muy clara que está sacada, los que ya la conocéis, de una disciplina que a mí me apasiona, que es la comunicación no violenta. Pero ya para, como digo, para ya ir acabando y para ir centrando un poco todo lo que llevamos de la webinar, os quiero decir que el primer paso es vivir tranquilos en el desacuerdo. Si no llego a acuerdo con esta persona, no pasa nada. Tengo alternativas, tengo posibilidades, dependen de mí y sé estar bien, sé vivir bien en el desacuerdo. Esto me va a hacer libre para poderme sentar contigo y poder tratar un posible acuerdo. ¿De qué forma? Conectándome contigo, estando presente, cuidando mi lenguaje no verbal y verbal, escuchándote y ahora hablando de una manera muy precisa, que es utilizando la estructura de la comunicación no violenta. Porque hay violencia en toda la comunicación que es agresiva, por supuesto, pero también en toda la comunicación que es pasiva. Si en una negociación yo estoy callada, soy violenta para conmigo, porque no defiendo mis intereses. Si en un equipo de trabajo yo me mantengo en una actitud pasiva, nunca aporto, también soy violenta para conmigo misma porque no defiendo mis intereses. Soy igual de violenta que la persona que quiere alzar su voz continuamente y que quiere imponer su criterio. Igual de violento es una de las actuaciones como otra. Igual de violento, ojo, según la comunicación no violenta. Y también igual de violento si quiero alcanzar un acuerdo. La comunicación no violenta lo que me dice para comunicarme con palabras de una manera efectiva es que tengo que ser asertivo y al mismo tiempo empático. Es decir, me tengo que comunicar de una manera adecuada, defendiendo mis intereses, respetando por supuesto los tuyos y empático. Y aquí en la empatía es donde yo resalto esa conexión que os decía antes, que tiene que ser una empatía sincera, una conexión sincera.
para defender mis intereses, por supuesto, porque quiero llegar a un acuerdo defendiendo mis intereses y al mismo tiempo cuidando los tuyos, porque no pretendo imponer mis intereses, pretendo cuidar la relación y también cuidar de tus intereses. ¿Y cómo hacemos esto? Lo que propone la comunicación no violenta son estos 4 puntos. Primero, observar, bueno, 5, observar sin juzgar. Eso, como coaches, también en principio lo sabemos hacer. En principio. Segundo punto es, me voy a basar en los hechos, objetivos, neutros, sin interpretaciones. El tercer punto es que voy a explorar cómo me siento o cómo me afecta. Pongo las 2 variables porque sobre todo cuando estamos hablando en un terreno profesional, el decir cómo te sientes a lo mejor queda un poco extraño, ¿no? No hablamos en el mundo de la empresa muchas veces de cómo nos sentimos, pero sí que es más fácil decir cómo me afecta. Después también voy a explorar cuáles son mis necesidades, es decir, lo que es importante para mí, mis intereses, mis valores, qué está siendo, bueno, pues a lo mejor no tenido en cuenta y que es importante para mí. Y por último, voy a hacer una petición a esta persona para ver si puedo llegar a un acuerdo, una propuesta. Os voy a poner un ejemplo y así a lo mejor es más fácil de seguir. Por ejemplo, en una reunión de trabajo, mi compañero ha querido imponer su postura. No estaba de acuerdo con mi planteamiento y ha dicho, es un planteamiento infantil. No me dejaba hablar y hemos discutido. Lo primero que yo hago en ese caso sería pensar, bueno, esta persona se está burlando de mí continuamente, no escucha a nadie, ¿no? Es un prepotente. Y un montón de juicios que nos aparecen en la mente, ¿verdad? Cada vez que estamos escuchando a alguno de nuestros compañeros o amigos o familiares y tenemos que convivir o llegar a un acuerdo con él o con ella. Bueno, pues lo que nos propone la comunicación no violenta es deja aparte a un ladito esos juicios que tú tienes y simplemente observa lo que ha pasado de una manera neutra, objetiva. Esto sepáralo. ¿Y cuáles serían esos hechos neutros, objetivos? Pues que ha dicho, ese planteamiento es infantil. Y lo pongo entre comillas, ¿por qué? Pues porque él lo ha dicho, esta persona ha dicho, este planteamiento es infantil. Y eso en realidad me ha herido. Me ha herido hasta el punto de que si analizo cuáles son mis sentimientos o cómo me afecta, pues me siento enfadada, herida, frustrada y también me siento un poco cansada, porque no es la primera vez que pasa en las reuniones a lo mejor. Entonces, analizo esto. Esto evidentemente lo hago sola yo en mi casa o en mi oficina, lo hago sola, no en el momento de la negociación ni mucho menos. Lo hago yo sola, pero lo tengo claro. ¿Qué más analizo? ¿Qué más exploro? Exploro mis necesidades, mis valores. ¿Qué es lo que busco yo y que no está siendo atendido, que no está siendo cubierto? Pues la colaboración con mi compañero. Y busco también la comprensión, que comprenda un poco mis posturas y sobre todo que me tengan en cuenta. Que mis posturas también son valiosas, o por lo menos a mí me lo parecen. Ser tenida en cuenta es importante para mí. Muy bien. ¿Y ahora ya es el momento de pedirle? No, todavía no. Aún tengo que seguir haciendo un autochequeo. Ese autochequeo pasa por, si yo lo que quiero es ser tenida en cuenta, si yo lo que quiero es comprensión y colaboración, oye Marcela, ¿cómo te das tú a ti misma comprensión? Pues no sé. ¿Y cómo te tienes en cuenta tú a ti misma? Pues no lo sé. A mí misma, pues no lo sé. Es muy difícil contestar esta pregunta. Pero yo lo que hago, cada vez que busco comprenderme, además de recibir una sesión de coaching de algún amigo, pues a veces voy a hablar con mi madre o con una amiga y le cuento un poco el tema y bueno, pues me siento ahí un poco comprendida. Vale, entonces tú la comprensión y ser tenida en cuenta lo tienes, sí, lo tengo. ¿Qué haces tú con esta persona con la que tienes que llegar a un acuerdo para comprenderla? Hombre, pues a veces poca cosa porque no me interesa mucho. Bueno, pero en algún momento la has comprendido, sí, y la has tenido en cuenta, pues sí. ¿Y qué hacen otras personas de tu entorno contigo para comprenderte y para tenerte en cuenta? Pues tengo muchísimas personas a mi alrededor, por suerte, que colaboran conmigo, que me comprenden y que me tienen en cuenta. Muy bien. ¿Y tú con otras personas? Sí, también. Yo tengo muchas personas a las que comprendo y a las que también tengo en cuenta. Fenomenal. ¿Qué hago con este pequeño checklist? Lo que hago es darme cuenta de que esos valores o necesidades o intereses están
dentro de mi vida, están conmigo. No se los tengo que exigir a la otra persona con la que quiero llegar a un acuerdo, porque de alguna manera los tengo ya cubiertos. Lo que pasa es que, claro, en esa reunión, cuando ha dicho ese planteamiento es infantil, ahí no estaba cubierto, pero yo los tengo cubiertos. Entonces ya no voy tan prisionera a hablar con esta persona. Es como cuando exploramos el desacuerdo. ¿Os acordáis que exploramos todas las alternativas del desacuerdo para no ir tan enganchados al acuerdo? Pues ahora es lo mismo. Exploro todo lo que ha pasado en esas reuniones para que cuando yo ahora le tenga que exponer mi propuesta no vaya tan enganchada a la necesidad del acuerdo, sino que yo ya estoy explorando estas necesidades o valores que sí que están cubiertos en mi vida. Entonces ahora es el momento de pedirle, de hacer una propuesta clara a esta persona. Pero vamos, antes de pedírselo directamente, a analizar cómo sería esa propuesta. Y esa propuesta, esa petición tiene que ser clara, precisa. Algo que quieras que haga, no algo que quieras que no haga. Y por supuesto, cerrando siempre esa propuesta con una pregunta. Aquí somos coaches totales, ¿no? Cerramos la propuesta con la pregunta: ¿es posible para ti? ¿Qué propones? Y decimos, bueno, pues ¿qué opciones podríamos tener en este caso? Donde me ha dicho es un planteamiento infantil, pues hombre, le podría decir, oye, me gustaría poder exponer mis propuestas, escuchar por supuesto tu opinión, pero de una forma constructiva, buscando puntos de encuentro entre los dos. ¿Es posible para ti? O también le podría pedir, me gustaría que nos enfocásemos en la siguiente reunión en todos los puntos que tenemos de encuentro o que estamos de acuerdo. ¿Es posible para ti? Podrían ser esas las peticiones. Y ya con esto, ¿ya voy a hablar con la persona para intentar llegar a un acuerdo? Pues todavía no. ¿Qué me falta? Me falta la parte de conectar con la persona. ¿Os acordáis? Esa empatía que busca la conexión. ¿Y cómo hago para conectarme con ella? Pues me voy a imaginar que soy esa persona por un momentito y voy a imaginar cómo se pudo estar sintiendo esa persona o cómo se puede estar sintiendo y lo que puede necesitar. Y cuando ha dicho ese planteamiento es infantil es porque ha escuchado de mí algo que quizás se haya sentido frustrado o incluso sorprendido o incluso preocupado. A lo mejor se ha sentido así. ¿Y qué necesita esa persona? Pues a lo mejor necesita claridad y rigor, a lo mejor. O necesita, pues no sé, confianza o seguridad. No lo sé. Lo voy a imaginar, por supuesto. ¿Y de qué me sirve imaginar esto? Precisamente me sirve para ahora, en la conversación que tenga con esta persona, poder conectar con ella. ¿Cómo será, por tanto, la comunicación hacia el acuerdo? Sería de esta forma. Cuando has dicho ese planteamiento es infantil, hechos. Pues me he enfadado y me he frustrado, la verdad. Sentimientos. Para mí es muy importante la colaboración y ser tenida en cuenta, que son mis valores, mis necesidades. Y ahora no le pido nada, ahora conecto con la persona. Y le pregunto, imagino que tú también te habrás frustrado, ya que quizás necesitas claridad y rigor o seguridad. ¿Es así? Es así. Es decir, eso es querer conectar con la persona, sentir la curiosidad de que estás con ella y de que también son importantes para ti sus valores, sus intereses. Por eso se lo planteamos de esta manera. Imagino que quizás te hayas sentido también frustrado porque necesitas claridad y rigor en mis propuestas. ¿Es esto? ¿Es así? Y ahora le pido. Me gustaría para la siguiente reunión poder exponer mis propuestas y escuchar tu opinión de una forma constructiva para poder ver todas las posibles opciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué propones? ¿Hay ahí una posibilidad? Cuéntame. Y ahí abrimos el campo precisamente para poder llegar a un acuerdo. Porque busco mis intereses, por supuesto, y busco también el cuidado de respetar sus intereses. Y este campo maravilloso que os pongo aquí, lleno de flores, este campo es ese espacio que se llama relación, donde hay posibilidades del acuerdo y hay posibilidades también del desacuerdo. Pero en cualquier caso tiene que ser abonado, regado,
y cuidado con la mejor de nuestra comunicación. Ahora sí, he acabado y estoy a vuestra disposición para todas las preguntas. No sé si te contesté, Andrea, voy a ver en el chat. Bueno, Rafael, que te respondí. Sí, ¿Cómo vamos de tiempo? Ya. tenemos a Rafael que nos dice que sí le respondiste su pregunta. En el chat hay algunas otras preguntitas. Vale. No sé si las has visto. Hay dos preguntas, de hecho. ¿Cómo se conecta? Rafael pregunta cómo se conecta. Supongo que esa es la respuesta que ya está respondida para Rafael. ¿Cómo se conecta con la ex esposa cuando hay conflicto? Ella ha iniciado una demanda en el juzgado familiar y yo recibo los malos tratos de ella que no quiere negociar. Bien, Rafael, bueno, supongo que esto es lo que nos confirma es que ya te respondió Marcela, ¿verdad? si no, Rafael, vuélveme a poner en el chat lo que quieras y sobre todo volver a insistir en que la conexión es estar presente, mucha escucha, mucha apertura, ¿no? Pues tu esposa tiene unas necesidades que probablemente no las ha sabido manifestar o las ha manifestado de una manera pues a lo mejor no adecuada y quizás pues eso, con una escucha abierta pues pueda haber un principio de conexión, ¿no? Igualmente, a lo mejor con esta estructura de la comunicación no violenta te puede ayudar. En cualquier caso, me dices, ¿eh? ¿Cómo convencer, persuadir a un trabajador pasivo que no aporta o que está desmotivado? Pues Juan, de la misma manera, ese trabajador evidentemente también tiene unos intereses, también tiene unas necesidades, ¿no? Si está desmotivado, pues probablemente tengamos que saber o averiguar qué es lo que le motiva, ¿no? ¿Qué es lo que le motiva dentro del trabajo? Porque a lo mejor lo que está haciendo pues evidentemente no le motiva y por eso pues a lo mejor está apático o no, o tiene otro tipo de situación familiar, etcétera, y por eso viene así. Por eso la conexión con esa persona antes de presuponer que está desmotivado o de presuponer que es por el trabajo, pues puede ser importante. Y esa conexión solo se consigue con la escucha y con la pregunta y con estar presente, por supuesto. Y Tania No sé pregunta, si te... ¿qué pasa cuando la otra parte no es un individuo, sino una comunidad? Bueno, pues esa es una buena pregunta, porque claro, imagínate que cómo vamos a alcanzar un acuerdo con una comunidad, con una multitud. Yo ahí lo que propongo es que pueda haber interlocutores, representantes, ¿no? de esa comunidad. Es decir, si es posible que la comunidad escoja, ¿no? Pues a una persona o a dos personas que representen los intereses de la mayoría, ¿no? de la comunidad o a tres personas, sería fundamental, ¿no? Pues, por ejemplo, dentro de esta comunidad, ¿quién está de acuerdo con esta propuesta? Pues a lo mejor hay 4 o 5 personas que están de acuerdo con esta propuesta. ¿Y quiénes están de acuerdo con esta otra o con esta otra? ¿No? O sea que cuantos menos interlocutores puedan negociar, más fácil va a ser. Y porque si no, claro, van a ser muchas negociaciones y muchos acuerdos al mismo tiempo y va a ser muy complicado pues, poder llegar a buen puerto. En cualquier caso, esa comunidad que se ha formado por algo y para algo. Si yo entro dentro de una comunidad, por ejemplo, de vecinos, es porque me interesa que el edificio donde vivo esté bien, esté cuidado, esté protegido. Entonces tenemos un interés común dentro de esa comunidad o varios intereses comunes. Eso es donde podría empezar a buscar el foco para poder llegar a un acuerdo. ¿Y cómo poderme poner de acuerdo con toda la comunidad? Seguramente será fácil saber quién está en desacuerdo o quiénes están en desacuerdo, que no suelen ser un número muy elevado de personas, ¿sí? Por mi experiencia, cuando llevo comunidades de vecinos, lo que sucede es que hay 2 o 3 dentro de una comunidad que están en desacuerdo, pero la mayoría o no les importa o están de acuerdo con las propuestas. Entonces lo que buscaría sería a esas 2 o 3 personas que están en desacuerdo y ahí pues haría una negociación exactamente igual que con el tú a tú, ¿no? Buscar la conexión, buscar los intereses. Ojo, recordad, no negociéis en base a las posiciones. Es decir, lo que es blanco y lo que es negro y de ahí no nos vamos a mover. Ahora, ¿qué significa para ti blanco? ¿Qué te aporta el blanco? Yo te cuento lo que significa para mí negro, te digo lo que me aporta el negro y sobre lo que nos aporta, sobre nuestros intereses, ahí podemos negociar. Me pasó el caso en un divorcio que las dos partes querían la misma finca, la misma propiedad
¿no? Y no se podía dividir, esa propiedad era o para uno o para otro, era blanco o negro. Lo que pasa es que esa propiedad era la única donde se podía hacer un edificio, por eso la quería, cada uno de ellos quería la propiedad para sí. Bueno, cuando yo les pregunto por separado a una de las partes, ¿para qué quieres esta propiedad? Yo es que se la quiero dejar a mis hijos cuando yo falte el día de mañana. Y al otro le preguntaba, ¿y tú para qué quieres esta propiedad? Yo pues para hacer un edificio y después dejárselo a mis hijos el día de mañana. Bueno, o sea que las dos partes querían la propiedad para unos intereses muy similares, muy parecidos, que era dejárselo a sus hijos, era el interés común, y uno quería edificar y el otro ni había pensado en eso. Entonces, cuando se escucharon y sobre todo cuando se pusieron encima de la mesa los intereses de ambas partes, ahí vieron que podían hacer un negocio los dos. Y antes del divorcio, lo que hicieron fue construir, edificar en esa propiedad, aún estaban casados, y edificaron conjuntamente y después se repartieron los pisos que hicieron en ese edificio. Fue un win-win total. ¿Pero por qué fue un win-win total? Porque fueron capaces de poder explorar el desacuerdo, poder ver opciones, y cuando se sentaron no se tomaron las cosas de forma personal. No es estoy contigo o estás contra mí. No, no. Es que tenemos un espacio maravilloso para hablar, para escuchar, para proponer, para estar de acuerdo, para estar en desacuerdo. Y así se construye el espacio llamado relación. Y ese fue un caso que siempre comento porque la verdad es que fue muy positivo para todos. No sé si te he contestado tan. Ya digo que yo me enrollo como una persiana y no sé. No sé si hay alguna pregunta creo que no más. hay más preguntas hasta el momento. Esas fueron todas. Vale, estupendo. Voy a dejar de compartir para así que me veáis mejor. Y bueno, no sé si no hay más preguntas, si Alexis ya no tienes tampoco nada ahí en el chat pendiente, que yo ahora no lo estoy mirando. Pues recordaros que esta webinar es grabada, por lo tanto la podéis escuchar las veces que queráis cuando os la pasemos, y así podéis ir haciendo, si queréis, pues los ejercicios o contestar a las preguntas de una manera un poquito más pausada. Y recordad, no busquéis el acuerdo, buscad la conexión. El acuerdo ya llegará y os aseguro que llega. Y a lo mejor mucho mejor de lo que vosotros pensabais. Bueno, Muchísimas muchísimas gracias, gracias. Marcela, y muchísimas gracias a todos quienes atendieron. Como dice Marcela, estarán recibiendo la grabación por email. Nos estaremos viendo en un próximo evento de la ICC. Un abrazo a todos, que tengan un excelente resto de día, noche, donde quiera que se encuentren. Gracias, Marcela, un abrazo grandísimo Gracias, y nos vemos entonces gracias, en una Alexis. próxima ocasión. Abrazos Claro a que todos. sí. Abrazos a todos, cuidaros. Que estén muy bien. Chao.